Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y bueno, antes de la presentación, creo que ya hice media entrevista antes de entrar. Es una persona maravillosa la que está ahorita por subir con nosotros, entonces nos echamos nuestra buena platicada. Pero bueno, ella es una mujer con una trayectoria muy amplia, muy inspiradora también. Ella es flautista, también se ha dedicado a lo académico, es pedagoga, investigadora, gestora, y bueno, ha formado muchas generaciones. Es originaria de Jalapa, egresada del Centro de Iniciación Musical Infantil, el CIMI, de aquí de Jalapa, con estudios en Bélgica, es doctora en educación y bueno, su vida entera la ha dedicado a la enseñanza musical desde las aulas de secundaria, algo tan necesario y justo de lo que estábamos platicando, hasta niveles de posgrado. Entonces, bueno, Jenny, es un honor tenerte aquí. Bienvenida. Hola, buenas noches, Carla. Buenas noches al público que nos ve por ahí. Aquí estamos. Ay, genial. De veras, te agradezco mucho el esfuerzo. Yo sé que para todos ustedes a veces es un poco, y digo ustedes los músicos, ¿verdad? Es un poco complejo darse este espacio por todo lo que tienen que hacer. Ya hablaremos también de tu gran labor. Y bueno, eso es primero, agradecerte este espacio. Y se los digo a todos lo que te dije al inicio, antes de subir. Estaba yo muy emocionada. Volver a verte para mí es bonito, es importante, es reconectar además con muchas cosas, con muchas épocas, con muchas pláticas que a lo mejor nunca tuvimos, pero que siempre nos estábamos viendo por ahí en algunos pasillos, sobre todo de Juárez, ¿verdad? Y que bueno, Sí. a mí esos rostros, híjole, para mí son muy, muy importantes. Entonces, bueno, muchísimas gracias y ya quiero arrancar preguntándote, ¿quién es Jenny? Uy, Jenny. Pues Jenny es un ser humano, principalmente mujer, agradecida por lo que soy, por mis circunstancias. Soy madre, soy hermana, soy hija, soy amiga, compañera, y pues más que nada enfocada a la educación en general, en todos los niveles. Y pues ese es Jenny. Ay, qué Ese es maravilla. Jenny. Y lo que me pica, la curiosidad, ¿vienes de familia de músicos? No soy de familia de músicos. Mi madre es maestra Ah, jubilada de educación primaria. Mi papá es contador público uh-huh. y nada que ver con las artes, ¿verdad? Pero muy agradecida por mi mamá, que maestra de educación primaria, que desde muy pequeña se fijó en que yo tenía ciertas aptitudes y muy inquieta y me aplicó un test para ver cuáles eran mis habilidades. Yo estaba de muy pequeñita y siempre salía ese test, me lo hizo como 3 veces desde muy pequeña y siempre salía apuntando a las artes, ¿no? Wow. A las artes. Y entonces desde muy chiquita, yo recuerdo tenía 4 años, me llevaba 2 veces a la semana, te llevaba yo clases de ballet y otras 2 veces a la semana, llevaba yo piano, Muy ¿no? bien. Particulares y todo, pero pues desde muy pequeña eso fue, ¿no? Claro. ¿Y cómo Así es. llegaste a la flauta? Uh, es una historia muy grande. Genial, cuéntanos, cuéntanos. Pues es que mira, en mi inicio al CIMI yo entré con las ganas de aprender piano, ¿no? Entonces, iba yo a entrar a las clases de piano y demás, pero por ahí tuve un encuentro inesperado con un maestro, y después ya no quise y tomar las clases de piano, pero me decían en el CIMI, bueno, pues es que tú tienes que tomar un instrumento, ¿no? Y yo, y ni vas a creer por qué elegí el instrumento, porque yo decía, es que yo quiero algo que no esté encargando tanto, ¿no? Y entonces, Algo pues, chiquito. algo chiquito, ¿no? Pues para mí el instrumento más chiquito en ese momento y lo que yo veía era la flauta, ¿no? Claro.
y me quedé en la flauta instalada. Pero te estoy hablando de los últimos semestres del CIMI, ¿no? Muy Ya para bien. entrar a la facultad, pues ya me quedé con el instrumento, pero me gustó. O sea, el instrumento más pequeño, pero me gustó cómo sonaba y ya, ¿no? Como todos los niños, en su gran mayoría que van al CIMI, que entran jugando, porque ese es tu hobby, ¿no? No lo ves como una profesión, y más o menos, y en aquella época, pues era el hobby también para los padres, nunca se veía como una profesión como lo es ahora, Claro. ¿no? La música y las artes en general, y así es como inicié en la flauta. ¿Y nunca dudaste, o nunca quisiste cambiar de instrumento? No, fíjate que no, Okey. nunca dudé. Lo que sí es que siempre me llamó mucho la atención, esta parte de la música, la flauta, Ajá. pero la combinaba yo con el ballet clásico, porque Okey. hice ballet clásico hasta los 13, 14 años. Ah, mira. Hasta ahí, hice ballet clásico, hice hawaiano también. O sea, siempre estuve inmersa en todas estas actividades y en educación básica, en el kinder, pues siempre me ponían a mí al frente a hablar al micrófono, a hacer todas las actividades artísticas que se realizan en el kinder, en la primaria, era la misma situación. Entonces, no sé, siempre en mi entorno y los maestros que yo tenía en educación básica siempre fueron de impulso, ¿no? Okey. Ujú. ¿Y cuándo decides que te vas a dedicar ya de manera profesional a la flauta? Ay, mira, esta es una larga historia esa, A ver, cuéntame. porque, haz de cuenta que, pues, ves que entras en la facultad, tienes el ciclo de iniciación en aquella época, en aquel programa, que teníamos, Ujú. eh, el ciclo de iniciación, el preparatorio, y, pues, recuerdo muy bien, combinaba yo las 2 cosas, la flauta y el ballet clásico, Okey. y, y en primera instancia, primero me dice mi maestra de flauta, dice: "¿Sabes qué? Es que ya no puedes seguir con las 2 actividades, Sí. porque vas a necesitar enfocarte más en una, no vas a poder, ¿no? Ujú. Tienes que decidir en una". Entonces, pues, poner en una balanza si el ballet clásico o la música. En primera instancia, pues, decidí por la música. Luego vas al ciclo profesional y donde a mí me preguntan, pero aquí en casa, ¿y qué quieres estudiar? ¿No? O sea, ya saliste de la prepa, ¿y qué quieres estudiar? Sí, 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 sí. Eso me lo decía mi padre, ¿no? A qué te quieres dedicar, no? Claro. Este, pues yo le decía a mi mamá, le digo: "¿Sabes qué? Es que yo quiero estar en la facultad de música, pero quiero estudiar para, educadora", ¿no? Mi Y mi mamá: "¿Sabes lo que me estás diciendo?". O sea, y estudiar para educadora requiere inversión de mucho tiempo. Tienes que Sí, hacer trabajos, manualidades, preparar tus clases y no vas a poder llevar las 2 cosas, ¿no? Mi mamá fue muy clara desde un principio. sí, Y yo: "Ay, pero es que las 2 cosas me gustan". No, tienes que decidir por una. claro. Y, pues, yo decidí por la música, decidí por la flauta, mi papá no muy conforme, ¿verdad? No muy como que no creía que estaba yo hablando en serio, ¿no? Sí. Como que a lo mejor pensaba que en el camino iba yo a desistir, porque, vuelvo a repetir, en aquella época, las artes no eran una profesión, se veían como un hobby, este, con muy malos comentarios y mal vistos los músicos, ¿verdad? Y entonces me decía: "Pues es que ese no es un ambiente para mujeres", ¿no? Okey. Comenzando eso, pero, pues, no, y yo muy insistente dije: "La flauta, y la flauta, y la flauta", ¿no? Entonces me quedé ahí, pero fue un recorrido, lo pienso y les digo: "Pues qué bueno", pero decidí la flauta, te vuelvo a decir,
tuve una maestra, excelente maestra, Natalia, ¿verdad? La maestra Natalia Valderrama, que en paz descanse. Natalia. Ella es siempre mi punto de partida para todo, en lo que hago en cuestión musical y demás, porque persona que impulsa a sus estudiantes, que impulsaba a sus estudiantes, abría los caminos, te abría el panorama, la visión, y me llevó a conocer la música desde otros parámetros, y eso yo eternamente agradecida con ella, y veo todos los frutos que ella dejó realmente, ¿no? Sí, ¿no? Y la recuerda uno aparte, ay, no sé, como que te invitaba a sonreír con todo y la seriedad que tenía. Uno la veía y decías, ay, nanita, ¿no? Pero después ya cuando te sonreía, ay, Dios mío, era una persona muy cálida. Sí, muy buen ser humano, la verdad que sí. Ay, excelente. Buena combinación, esa educación que decimos y hablamos tanto los maestros de tripartita, ¿no? La familia, el maestro y el estudiante, y Claro. yo doy gracias porque tuve todo eso y lo sigo teniendo hasta la fecha. Ujú, Hay mucha diferencia, tú que estás ahorita en el ambiente ahora del otro lado, en ujú. cómo se da ese trato, justamente, cómo nos lo daban antes y cómo se da ahora. Ha cambiado mucho, Ujú, se ha vuelto más normativo todo, ¿no? ujú, Eh, si lo hablo a nivel profesional, en el grado profesional, licenciatura, eso, pues la Universidad Veracruzana, a la cual tengo el gusto y la bendición de pertenecer, es una institución que está normada y es muy clara claro, y obviamente sí ha cambiado mucho, sí. está todo más regulado, ¿no? Y entonces puedes hacer como una balanza de Ujú, lo que, cómo uno lo vivió, cómo ahora se vive la música, ¿no? Dentro del ámbito estudiantil, y yo me quedo con lo que tuve, claro. yo me quedo con lo que tuve, porque me permitió conocer a los maestros no como el maestro, Ujú, sino como el ser humano, sí, ¿no? Y tú sabes que en nuestra época los maestros todos se daban, todos apasionados a su forma, a su estilo, pero son maestros que daban y se entregaban al 1000, así ¿no? es. Y eso te lo inyectaban en las venas a sus estudiantes. Y yo me quedo con eso. Ay, qué maravilla. Fíjate que Sí. a mí mi mamá me acuerdo que me decía, ¿ya te vas con tu otra mamá? Sí, o sea, Mira. una relación tan bonita que tenía uno con ellos. Oye, y Jenny, con respecto a los compañeros, al ambiente musical, algo que recuerdes de aquellas épocas. Ay, mira, yo estoy fascinada. Hace unos meses se dio una convención aquí en Jalapa, Ujú, ¿no? Donde nos reencontramos. Pero esto no empezó aquí en la convención, sino comenzó el año pasado, ok, que nació de una plática de compañeros de aquella generación, de las primeras generaciones que dio la Facultad de Música, a hacerle un homenaje a nuestros maestros, wow, ¿sabes? ok, Eh, Fue algo tan emotivo. Lo hicimos en un periodo donde podíamos estar todos, porque obviamente cada quien tiene diversas agendas, diversos trabajos, y lo hicimos en un periodo casi vísperas a vacaciones. ujú, Eh, Fue como un teléfono descompuesto, ¿no? Así, ujú, de todo el mundo se puso a localizar, fue una cadenita, wow, y haz de cuenta que nos conectamos, vinieron al llamado, acudieron aquí, este, 60 compañeros, wow, ok, 60 compañeros, desde la primera generación, sí, ¿sí? Hasta los más, nuevitos, ¿no? Hasta los más nuevos, y fue algo así,
se repartió la música, ya todo el mundo sabía qué tales fechas los ensayos, aquí, allá, o sea, todo se organizó Sí. de tal manera que tuvimos 3 días, Ujú. 3 días, 4 días me parece para montar todo. Ok. Eh, todo se fue dando muy bien, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Ese homenaje fue muy emotivo. Estuvieron las familias de los maestros a los que se les rindieron homenaje. El ¿Todos maestro Manuel flautistas? Bausauli, perdón, Flautistas. Todos flautistas. todos Ok, flautistas. ok, ok, Se le perdón. rindió homenaje al maestro Manuel Bausauli, Ajá. a la maestra Claire Scandret Ah, ok. Sí. y Natalia Valderrama, y sus familiares estuvieron presentes. De la maestra Claire no, pero sus hijas estaban enteradas de lo que se iba a hacer. Muy bien. Y pues bueno, o sea, una emoción ver a todos juntos, o sea, después de añísimos sin verte, Sí. no hombre, fue una conexión. Ay, qué bonito. Y sí, la verdad es que estuvo muy bonito, compartimos, platicamos todos, y el sentir era de que necesitábamos más, ¿no? Ujú. Necesitábamos más que competir, más que hacer competencias, necesitábamos compartir. Claro. Ese fue el grito de todos, ¿no? Sí. Queremos tocar, queremos hacer cosas juntos, queremos escuchar otras personas, otros flautistas, Claro. etcétera. Y entonces de ahí surgieron otras ideas, ¿verdad? Sí. Y Ojalá sea igual. este, pues bueno, ese fue el parteaguas, ¿no? Ese Sí. homenaje a nuestros maestros, y de ahí surgió hacer una asociación Muy de bien. flautistas. A la cabeza está una grandísima persona, a la cual mis respetos, la maestra Evangelina Reyes, Ah, claro. Ok. espléndida flautista, pero mira, un ser humano con una calidad humana increíble y con un cerebro así de grande, ¿no? Ok. Y empezamos Mira, con ya. la asociación y todo, y pues se hizo. Afortunadamente se logró hacer la convención, Ajá. y no, pues nuestra sorpresa fue más grande, ¿no? Porque no nada más fuimos los jalapeños, los de la Universidad Veracruzana, los que nos reunimos, sino se hizo todavía una cadena más grande, ¿no? Wow. Y eso se agradece, todos muy contentos, sobre todo, sabes que las nuevas generaciones, ¿no? Claro. Porque nosotros, yo podría decir que las primeras generaciones tuvimos la oportunidad de contar con esos grandes maestros Ujú. que nos abrieron camino, nos dieron visión, nos enseñaron las rutas a seguir, ¿no? Sí. Las nuevas generaciones ya no conocieron a esos maestros. Claro. Y Sí. entonces lo sentíamos como una obligación, bueno, no obligación, es algo moral, ¿no? Como un compromiso moral para las nuevas generaciones, el compartir. Y créeme que se dio una convivencia muy bonita, muy bien. Se logró el objetivo, más bien se logró y se superó el objetivo que nosotros habíamos trazado. Eso sí, fue mucho trabajo, Sí. ¿verdad? Me El imagino. mayor trabajo se lo llevó obviamente Eva, que mis respetos, pero se pudo hacer, y muy agradecidos con esos porque, te vuelvo a repetir, la conexión, no nada más de aquí de los exalumnos de la Universidad Veracruzana, se dio a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces se hizo más grande la conexión. Sí. Y eso, no, o sea, eso no tiene precio. Claro, por supuesto. Ay, qué Mm, bonito. Ojalá siga creciendo, se siga manteniendo y como te decía yo también antes de entrar, ¿no? Que se sigan haciendo
este tipo pues de reuniones para que se abran más espacios y que se le empiece a dar el justo valor a todo Claro, el trabajo que hay detrás de todos ustedes, ¿no? Y que por eso finalmente también te decía yo, se abre este espacio para que los claro. conozcas también y que me digan, porque ya me han dicho, ay, yo a esa la vi apenas. Eso es muy bonito, ¿no? Que los Sí, pequeñitos te dicen, yo la vi, o fue a mi escuela, no sé, o sea, se van ellos mismos motivando, ¿no? Y como también bien decías, que conozcan otros instrumentos que no sean los mismos de siempre, ¿verdad? Y que esto crezca. Me parece maravilloso. Me claro emociona, que sí. me emociona oírte, en verdad. Antes que me siga yo con esa parte, porque sí quiero que me platiques. Estuviste en Bélgica, ¿verdad? ¿Nos puedes Estuve en contar? Bélgica. Ajá, nos cuentas esa experiencia. Fueron 3 años que estuve por allá Ah, muy bien. estudiando. Eh, Mira, te digo que la maestra Natalia es una parte muy importante en la vida, en mi vida. Este, Elegí Europa porque siempre, no sé qué ha pasado con mi vida, pero siempre he tenido que elegir entre 2 cosas, ¿no? Ok, Y, tenía yo en ese momento, o ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa. Yo decía, bueno, en Estados Unidos voy a poder estar yendo y viniendo, está más cerquita de México, ¿no? Que ir claro, de Europa acá. Pero platicando con ella fue un punto, la palabra clave, la cuna de la música, ok, claro, ¿no? Europa. sí, Entonces dije Europa, fui a Bélgica, estuve estudiando. La primera vez me fui con una visa de Au pair, ok. ¿no? Niñera, para Ujú. ser más claros. Eh, Fui a ser la niñera de los hijos de la que iba a ser mi maestra de flauta, Oh, ok. ¿sí? Fui a vivir a su casa, estuve viviendo con ellos, 1 año y meses, Ujú, ya después me independicé. Entonces, ese primer año y meses lo viví en Bruselas. ujú. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? De la flauta, todo muy bien, porque todo lo que escuchas es bonito, ¿verdad? Sí, o sea, todo lo que escuchas, volteabas para acá y para allá, y empiezas a conocer el ambiente también estudiantil. Me tocó vivir en Europa el cambio del franco belga al euro, me tocó conocer, las computadoras, ¿no? Tener el primer acceso a la computadora, me tocó aprenderlo allá, el Internet, los teléfonos móvil, ¿no? Todo eso lo viví allá. En la música, pues, escuchar a las orquestas, ¿verdad? Claro, Entonces, Bélgica es un parte muy significativa. Europa, la mejor enseñanza en cuestión de formación disciplinaria, ujú, sí, muy disciplinaria. Yo me quedo de Bélgica con la música, la flauta, los maestros, las orquestas, la disciplina al 100. Porque vaya que sí son disciplinados, ¿no? ¿cuál Y fue tu mayor entonces, ¿perdón? cuál fue tu mayor reto? Adaptación, Ah, la adaptación a la cultura, porque, ¿sabes qué es? Por lo menos en mi caso, sí lo viví como un choque cultural bastante fuerte. ujú, eh, Adaptarme a un espacio como Bruselas, que es, súper multicultural, ¿no? Donde no vas a ver nada más belgas, ¿no? Ves de todo, o sí, sea, y escuchas hablar tantos idiomas y todo, eso es así como que el primer impacto, ¿no? okey, En mi vida, aprender el idioma y aprender a conocerlos, la cultura entre tanta, ¿no? Y entonces, pues, muy bien, yo fascinada de haber estado allá.
Y justamente a mi regreso, Natalia me dice, bueno, Jenny, ¿y qué aprendiste? Ok. No, pues, y yo el sonido, no, 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 no me hables de música. ¿Qué aprendiste de la vida? Sí. Ok. Entonces, o sea, me decían, no, la música no, o sea, eso Guau. hazlo a un lado, eso hazlo a un lado, no, la flauta no. ¿Qué aprendiste de la vida? ¿Con qué te quedas de allá, no? Y entonces, pues mi respuesta es esa, la que te estoy dando, ¿no? Por supuesto. Sí, mucho aprendizaje y mucho aprendizaje, satisfecha de lo que aprendí, de lo que conocí, de los músicos con los que me conecté y con los que sigo en contacto, Ok. ¿verdad? Mis amigos también, mis amigos músicos y no músicos, ¿sí? ¿Sigues teniendo contacto con todos? Claro que sí, claro Maravilla. que sí, claro que sí. También una parte muy importante en mi estancia en Bélgica fue el maestro Rafael Palacios, Ok. el gran músico, pero así casi, casi, pues a veces era como que yo a veces iba ciegas a una cosa y él me hablaba de lo que era, ¿no? Y bastante bien, me invitaba a sus conciertos, pues, él es una persona súper profesional, ¿no? Sí. Y entonces, luego, me decía: "Jenny, hacemos una comida mexicana", porque coincidíamos en amistades, Sí. y, cocinábamos mexicano, invitábamos a nuestros amigos, pero y decíamos: "Bueno", y los amigos: "Bueno, ¿y qué en México no comen sin picante?". No, 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 entonces, bueno, ¿no? Y nosotros, pues, nada más nos daba risa, ¿no? Porque claro. pues, para nosotros fue así como que lo que más añorábamos, ¿no? La Sí, comida, sí. ¿no? Pero, pues, eso es Europa, Otra cosa. Ay, qué maravilloso. otro mundo. Bueno, y en cuanto a la docencia, a ver, tú siempre, bueno, ya nos dijiste hace rato, quisiste siempre ser maestra también, entonces yo creo que eso te llevó a dar clase desde secundaria hasta ya nivel de doctorado en la cuestión de la enseñanza de la música, ¿no? ¿Qué te motiva a seguir enseñando? Mira, yo entré a trabajar en el 92. Uh -huh. Entré a trabajar en nivel básico, a nivel Uh -huh. secundaria, este, y pues como todo, nada más con los conocimientos musicales, ¿verdad? Porque, pues nada de las pedagogías, ni mucho menos. En aquella época, pues había un atraso muy grandísimo en la cuestión de educación musical, ni siquiera existía la licenciatura que Uh hoy -huh. tenemos, ¿no? Entonces, pues yo me formé con maestros ya ahorita ya todos jubilados, yo era la más pequeña y, pues bueno, yo iba aprendiendo de ellos, pero ahora sí, de lo que yo veía, de lo que escuchaba y nada más, ¿no? Entonces, empecé a trabajar y siempre la música y la música por delante. Eh, Te digo que Europa fue un parteaguas en mi vida porque así como hay excelentes maestros y excelentes músicos, pero hay buenos músicos, pero muy malos pedagogos, ¿no? Claro. O que también se da, no nada más todo es color de rosa, ¿no? También Sí. hay cosas buenas y también hay maestros que se amoldan a tu forma, ¿no? O que tienes conexión con ellos y hay otros maestros con los que no tienes esto. Uh -huh. Entonces, a mi regreso de Europa, yo me empecé a observar las clases, etcétera. Eh, Obviamente que uno cambia, va cambiando con el paso del tiempo. Sí. Y yo decía: "No, pues es que yo tengo que estudiar, tengo que
hacer más, ¿no? Porque hay cosas como que ya me están faltando herramientas que ya no tengo cómo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, hubo un líder sindical que ya falleció, que la última, justamente antes de que falleciera, tuve una plática con él y me dice, mija, dice, es que tú todavía estás joven, ¿no? Me decía, tú estás niña, dice, tú estás niña, dice, yo te aconsejo que estudies hasta el final, o sea, hasta el final, o sea, tienes que ir más porque todavía estás joven, todavía puedes, tienes fuerza, no sé qué. Entonces, entre las pláticas, los consejos, ver que te faltan herramientas porque esto va avanzando, sí, decidí dedicarme un poquito a la cuestión pedagógica, ¿no? sí, Y lo fui combinando con la música. Esto me ha permitido a mí tener una visión un poquito más amplia, ¿verdad? Y de estarme actualizando a cada rato, porque esto es como los médicos, o sea, tienes que estar a donde está la enfermedad, tienes que llevar la cura, ¿no? Y entonces, así es como he decidido actualizarme y bueno, vas a la docencia y lo aplicas en los niveles, de acuerdo al nivel, de acuerdo a las características, los contextos, las personas, los ambientes de trabajo también, sí, ¿no? Y y darle el lugar que le corresponde a las artes y a la música, ¿no? Porque digo, no todos los que fuimos a la facultad vamos a ser ejecutantes ni vamos a estar en una orquesta, o sea, hay que ser honestos, ¿no? sí, Ni vamos a ser altos mandos tampoco, pero alguien tiene que hacer esa chamba. claro, Y creo que los educadores musicales, esa es la parte que se nos confía, ¿no? Llevar hasta esos lugarcitos, esos rinconcitos donde la cultura no llega al arte tampoco, y que son, y que son necesarias, necesarias. No todo es matemáticas, español, física, química. Yo creo que hay momentos en donde las personas, los niños en este caso, me enfoco en ellos, tienen que desarrollar sus habilidades, claro, ¿no? Ser expresivos, sacar su emoción por medio de la música, que ha sido mi herramienta básica. Eh, lo tomo como objetivo, pero también como un medio a la música, ¿no? claro, Y, y me gusta lo que hago. Cada generación es diferente. Antes, podríamos decir, una generación duraba tantos años, ¿no? sí, Ahorita ya no, todo va más rápido. Y, y a mí me gusta ser muy observadora en cómo se desenvuelven, cómo se comunican, cómo se expresan, cómo se frustran, porque también de la frustración conoces, ¿verdad? Y y ponerles retos, y retos donde el medio sea las artes y en este caso la música, claro. ¿sí? Y entonces eso lo vivo día a día a nivel básico, Ujú. en la licenciatura, ya como formadora de próximos educadores musicales, ¿no? Y más arriba, ¿no? Sí, Todavía, sí. todavía, ¿no? O sea, tener varios enfoques donde puedes utilizar la música. ¿En cuál te sientes más cómoda? Ay, es, 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 A es ver, difícil, es difícil. Es que en cada una te obligan a ti a
actualizarte y a ponerte, a definirte en diferentes posturas, ¿no? Sí. Me haces una pregunta muy difícil porque, mira, en secundaria está bien, ya lo tengo que reconocer. Oye, la edad también te va llegando y te va alcanzando. No es que estés viejita, ¿verdad? Pero No, a pero veces a veces la paciencia ya no es la misma que hace 10, 15 años, ¿no? sí, Y entonces luego comprender a los jóvenes, a los adolescentes, uy, ponen camisa de 11 varas, ¿no? Entonces, así como que te tienes que poner al nivel de ellos para poderlos comprender de qué manera los vas a guiar y demás, ¿no? Entonces, esa es una edad compleja y en donde demanda mucho del maestro, ¿sí? sí, Esa es la edad compleja. Ya los adultos donde ya saben qué es lo que quieren, que ya no los tienes que orientar, ¿no? O tanto como a los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel básico es donde yo ok, me quedo porque son las personitas que necesitan más del maestro. claro. ¿Y alguna anécdota con ellos que haya marcado tu carrera? ¿O con alguno de ellos? Digo, ha de haber muchísimas, ¿no? Pero, Ay, mira, pues a mí me da mucho gusto encontrármelos en la calle, ok, verlos ya en familia, con sus hijos de la mano, ¿no? Y es cuando digo: "Ay, ya tantos años han pasado", ¿verdad? Que reciclando, ¿no? dices: "Ah, su mecha, ¿no? Pues ya no te cueces en el primer hervor, mija", pero bueno, y, pero me quedo tengo dos momentos, en los momentos donde he tenido que ser una maestra inclusiva, ¿no? Y ayudar a aquellos que lo necesitan más que otros, ¿sí? Y me quedo el ver a los que en mis inicios de la docencia los conocí y ahorita están dirigiendo. Wow, ok, Están dirigiendo y me llena de mucho cariño, mucho orgullo ver que están haciendo cosas con la música, sí, y de los que no están haciendo nada con la música, son profesionistas, ¿no? Entonces, profesionistas y que ya tienen una trayectoria también, de aplauso, de grandiosidad, podría yo decir. sí, Y yo digo, pues, me quedo con eso, esos momentos, cuando tú claro, ves a tus alumnos que se valen, que son profesionistas, que tienen sus familias, ¿qué más pueden pedir? claro. ¿Verdad? Están realizados, ¿no? Ay, qué Sí, bonito. sí, sí. Y la parte inclusiva también me quedo con esa. Genial, Eh, pues la música es parte de, ¿no? sí. Y aparte, bueno, justamente yo creo que eso nos lleva a esta siguiente, como le llamo yo, sección. Eh, Estuviste como coordinadora y al frente, ¿no? Del Centro de Iniciación Musical Infantil, 5 años. ¿Qué se siente? ¿Qué te deja dirigir una institución, híjole, de tal calibre? Porque por aquí han pasado muchos que lo primero que me dicen, estuve en el Centro de Iniciación Musical Infantil y tú estuviste enfrente. ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues a mí me llena de mucha satisfacción, ¿sí? Eh, haber sido egresada de CIMI y de haber estado al frente del CIMI. Eh, ay, ¿qué te puedo decir? Yo en el centro estoy más que agradecida. Okay. Y es una parte que yo admiro y agradezco a la Universidad Veracruzana de tener esa visión, de tener una escuela, de tener su labor social con una escuela para niños. Claro, Este, porque si no hubiera estado en el CIMI, creo que yo no hubiera tenido acceso, ni siquiera hubiera yo pensado en ser músico, claro. ¿no? Sí, sí, sí.
que el CIMI fue parte fundamental en mi vida, de mi niñez, y los mejores recuerdos los tiene uno en la niñez. Sí, Y, y el CIMI es eso, ¿sí? Y me llena mucho de satisfacción haber podido servir. claro. Servir no es fácil, ser jefe de los que son tus cuates, ¿no? Es complejo. Sin embargo, a mí me tocó estar en el frente del CIMI en un momento donde se tuvieron que implementar muchas acciones, Ok, ¿no? De institucionalizar al CIMI, y pues eso no es una labor que digamos fácil. Aparte me tocó pandemia, ¿no? ok, Me tocó llevar el centro en pandemia, a hacer que tuviéramos alumnos en pandemia, que tuviéramos nuevo ingreso en pandemia. Eh, no es fácil, no es na- fácil. Este, pero me permitió conocer a la Universidad Veracruzana, claro, porque pues como estudiante tú lo ves de una forma, como académico lo vives de otra, sí, pero ya ver internamente, gestionar, implementar, organizar, sacar a flote muchas cosas, ya eso es, ahí tienes otra visión, ¿no? claro, Como todo, hay quien le gusta y quien no le gusta. sí, Eh, Eso se vive en todas las escuelas y a mí me queda claro. También como tienes padres de familia que les gusta y otros padres de familia que no les gusta, pero claro, eso se vive en las escuelas, o sea, a mí eso no me extraña, porque eso es el pan nuestro claro, en los que trabajamos frente a grupo. Sin embargo, el CIMI me llena de orgullo ver lo que hace esa pequeña institución con los niños, de ver las trayectorias de las personas que continúan en la música y las que no continúan, ¿no? claro. O sea, yo veo quién es el coordinador de los grupos artísticos de la Universidad Veracruzana, un niño CIMI, egresado de CIMI, ¿no? ¿Quién es nuestra directora de la Facultad de Música? También fue una niña egresada de CIMI. Claro, Este, ¿Quién está ahorita? Acaba de ganar, acabo de ver en Facebook, Leo, que está en Alemania, en orquesta de Alemania, que acaba de competir y acaba de ganar el puesto. O sea, un niño egresado de CIMI. sí, Entonces dices, nunca te puedes imaginar, no te puedes imaginar, todo lo que hace el CIMI por los niños, sí, realmente, ¿no? Que ese es el fin. Entonces, yo agradecida, muy agradecida con los fundadores que tuvieron el gran tino, la gran visión de emprender el Centro de Iniciación Musical Infantil, claro, ¿sí? Porque hasta los padres entran ahí, ¿no? sí, No tan solo los niños aprenden, los papás aprenden a ser público, la familia se va formando también. Entonces, pues vuelvo a repetirlo, la música es una parte importante en la vida de cualquier ser humano porque te lleva a una disciplina. Persona quien tiene disciplina en su vida, ¿cuántas cosas grandes no hace? así Tú es. dime, ¿no? Sí, sí, definitivamente. ¿Ese crees que fue el proyecto más grande que tuviste ahí en el CIMI? ¿O tienes algún proyecto que hayas realizado durante tu gestión que digas, ese fue? Del CIMI, Ajá. proyecto, uy, Algo que digas, ahí está la mano de Jenny, ahí quedó. pues es que, ¿qué te puedo decir? Yo a lo mejor yo no lo veo, ¿no? Ok, Yo no lo veo, no lo veo porque
Mira, tenía yo hora de entrada, pero yo no tenía hora de salida, ¿no? A veces comía yo ahí y no es que, ay, pobrecita, no comía, no, sino porque realmente era como una maquinita, ¿no? De que llegaba esto, resolver esto, lo otro. Entonces, yo no te puedo decir qué es lo que está ahí, mi mano, ¿no? Más que decir, me tocó a mí implementar e institucionalizar al CIMI, Claro. ¿no? Nada más. Nada más. No, qué barbaridad, no inventes. Pero por eso te preguntaba, dije, bueno, a ver, porque según yo, digo, ya con que me hayas dicho esta parte, digo, fue muy, muy complicado y sí me llegaba a oídos todo lo que se estaba haciendo en cuanto al CIMI, y digo, también me dio muchísimo gusto saberlo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, el compromiso que tuviste ahí, pues impresionante. Bueno, que siempre has tenido en todo, en todo, en todo, porque hubimos los que andábamos ahí dando vueltas como locos y hay quienes estaban trabajando concentrados y tú eres una de ellas. Y bueno, justamente también estaba yo leyendo cuando me mandaste información, tienes tu doctorado y postdoctorado en ciencias pedagógicas. así ¿Esto es es. disciplinar o estás haciendo investigación con alguna línea en especial? Mira, sí estoy haciendo investigación, Uh -huh. más que nada la música como herramienta, Ok. ¿sí? Eh, ¿Qué te puedo decir? El simi es así, ya vuelvo a ir con el simi, ¿no? Es la inspiración de ver cómo una semillita, Sí, va dando frutos. Entonces, me gusta mucho observar las trayectorias de las personas claro. y de los niños que egresan del simi, eh, ver cómo ingresan, cómo van avanzando sus procesos, Ok. ¿no? Los niños que llegan a ser muy determinantes y que se definen por la música, los que dicen, no, yo hasta aquí, Uh -huh. ¿no? ¿En qué dista la decisión, ¿no? En ver los niños que tienen alguna condición también, Uh -huh. cómo la música es una herramienta básica para su vida, ver cómo los transforma. Entonces, yo estudié doctorado en educación y eso me ha permitido tener una visión un poco más amplia del sistema educativo, Uh -huh. ¿no? No de la música en sí ni de las artes, pero me permite ver el sistema educativo proyectado en todos los niveles y cómo estamos a nivel en la cultura y las artes, Uh ¿no? -huh. Claro. Lo que nos falta todavía por trabajar, a dónde llegar, porque todavía hay personas que necesitan tener acceso al arte. Sí, Me queda muy claro que no todos pueden ser profesionistas en la vida, se necesita de todo, ¿no? así No es. todos pueden ser matemáticos, no todos pueden ser investigadores, todos necesitamos de todos, ¿no? Hasta de una persona que arregle los zapatos, lo haga con estética, lo haga bien, ¿no? Lo sepa hacer bien, que sea ordenado, que sea disciplinado, que sea cumplido, que sea responsable. Y todos esas cadenitas lo va dando el sistema educativo, pero las artes tiene algo implícito ahí, Sí. que a lo mejor otras personas no lo vean desde esa perspectiva, ¿no? Pero yo sí me doy cuenta, ¿no? Yo sí, te digo que soy muy observadora y tengo mis bitácoras, ¿no? De cómo un niño ingresa, cómo va avanzando en nivel actitudinal, aptitudinal, y son las herramientas que recibe por medio de la música. Entonces dices, pues es que wow, es que la música hace muchas cosas acá en el cerebro y acá en el corazón que dices, uh, este,
si todos realmente le diéramos el valor que debería, pues adelante, ¿no? Claro, Y no digo, no todos hagan música, porque también el deporte también hace lo suyo, sí, ¿no? Pero yo sí insisto que debería ser como que una manera obligatoria en el sistema educativo de tener acceso a las artes y al deporte. claro. ¿Y qué Ujú. opinas de este modelo por competencias en la formación musical? Pues, como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas todavía que están en proceso, que hay que trabajar, ¿no? Otras que están todavía rezagadas y hay que sacarlos adelante. Me parece que todavía ya no estamos en pañales en la cuestión en la educación musical como antes, como en nuestra época, pues, ¿no? Pero todavía siento que hace mucha falta, Sí, ¿no? Formadores musicales en las escuelas, en educación básica, en preescolar, sobre todo. Hace muchísima falta esa clase de cantos y juegos, ¿sabes? sí, Hace mucha falta que los niños desde muy temprana edad canten, sí, este, conozcan sus movimientos y todo. Pues tú sabes que todo esto se hace por medio de la música, ¿no? así es. Entonces, el preescolar es un sector descuidado en ese ámbito. Este, yo siento que el los cantos y juegos deben de estar en todo el preescolar con educadores musicales al frente, ¿sí? Primaria, que hay lagunas así inmensas, Sí, donde digo, ya hay escuelas que se preocupan, ¿no? Y padres de familias que se preocupan por contratar a una persona extra para que les dé clases a sus hijos, ¿no? sí, Pero no es en todo. Entonces, si esto fuera general, tendríamos otra cosa y tendríamos más público en las salas de concierto y tendríamos más espectadores para ver un ballet folclórico o un ballet. Tendríamos sala llena para ver una obra de teatro, para ir a una galería, ¿no? sí, Entonces, digo, la formación básica es súper importante, ¿no? Aunque se oiga feo, ¿verdad? Nivel superior es guau, pero nivel superior no tiene nada si no tiene la nivel base, básico, la claro, base. Y es complejo esculpir una piedra, ¿sí? Tú lo sabes. Guiar a los chiquitos, más en esta sociedad que ya tenemos, ¿verdad? En esto que va avanzando tan rápidamente, eh, qué tan cambiante que tenemos ya el WhatsApp, el Facebook y toda esta situación, ¿no? La información, este, el ruido que tenemos ya afuera, ¿no? sí, Entonces digo, todo eso se podría contrarrestar si tenemos artes en las escuelas, tenemos deportes en las escuelas y acceso para todos. claro. Ujú. Por ahí Sí, hay que ir sí. atacando este modelito. Ok. Sí. ¿Y qué es Voces del Aula y cómo nace tu participación? A ver, ¿cómo? Repíteme. ¿Qué es Voces del Aula y cómo nace tu participación ahí? Leí por ahí que tenías una participación en Voces del Aula como Empowered Education. Ya. Mira, esto nació también, te digo, de llamados, ¿no? Así como eso que te encuentras así abres el Facebook y te encuentras y te sale ahí uno dice, todos los maestros de educación artística que se quieran poner en contacto para formar una asociación civil a nivel nacional, aquí está el número, conéctense. Y ahí va Jenny a conectarse, ¿no? Ok, Y ahí te vas enterando
Pues de lo que hacen los maestros, nivel básico, nivel de media superior, a nivel nacional, ¿no? Entonces se formó una red. De ahí de esa red, surgió esta asociación. Mi participación ahí es muy, digo, pequeña, porque compartimos experiencias, ¿no? Con compañeros a nivel nacional, ¿no? En las artes. Y a veces pareciera como que nos enfocamos en la cuestión de ahorita de la NEM, la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Cómo lo vamos trabajando, nos compartimos actividades, cómo lo vamos viendo desde que en cada estado, como cada estado, a través de la Secretaría de Educación, lo va implementando, ¿no? Nos vamos apoyando con lecturas y es así como estoy ahí. Ya. Ok, ok. Qué barbaridades que haces de todo, Jenny. Qué maravilloso. Y bueno, con esa experiencia hay que aprovechar y ahí voy para ir cerrando y que te puedas ir a cenar con la familia. ¿Qué le Ay, dirías gracias. a un niño o a una niña que quiere ser músico en México hoy? Ay, pues que disfrute cada momento de su instrumento, que haga de su vida cotidiana un espacio para su instrumento, sin perder de vista su juego, ¿verdad? Porque eso es muy importante también en los niños, ¿no? Así como hay espacios para ir a la escuela, para comer, para dormir, pues también hay momentos para estudiar, dedicarle a la flauta y jugar con amigos, ¿no? Ir a las fiestas y a las piñatas, ir al deporte. Yo creo que de esta parte el principal motor son los padres de familia. Claro. Ujú. ¿Y a tus hijos los involucraste con la música? Tengo una hija, mi hija estudió en el CIMI Ah, y muy bien. estudió violín. Y ella dijo, yo termino el CIMI y hasta ahí, mamá. Muy Yo, bien. sí, adelante, Claro. pero es ahí donde yo abrazo mucho las cosas que se hacen en el CIMI, porque Claro. se queda en ella disciplina, Así ¿ves? es. Sí. Y entonces, con la disciplina, pues sigues adelante en tu escuela básica, en lo que estés haciendo, porque ya te vuelves una persona dedicada, ¿no? Y esa parte es con la que yo le recomiendo a los padres, ¿verdad? Sí. Y a los niños, ¿no? Que, que disfruten lo que hacen, disfruten cantar, disfruten moverse, bailar, tocar su instrumento, presentarse en público, porque eso es la otra parte de estudiar música, ¿no? No Claro. te quedas en tu casa tocando todo el tiempo. Tienes que compartir lo que haces y con un público, y ese es el reto principal para los niños, ¿no? El Sí. enfrentarse consigo mismos, porque en un escenario están ellos solos. Claro. Ujú. ¿Algún proyecto que tengas a futuro? ¡Oh! Sí, sí tengo. ¡Ay, Sí genial! tengo, sí Platícame, tengo platícame. varios, tengo varios. Ahorita acabo de terminar un proyecto en braille. Ah, wow. Ok, Sí, un proyecto en braille y música, flauta. muy bien. Sí, este, estamos preparando un programa para tocar. Te digo que después de lo que ocurrió el año pasado con el homenaje a los maestros y todo, nos quedamos varios en contacto y comunicación. Y pues estamos armando un programa para tocar. Estamos en ensayos. Y pues bueno, eso es lo principal, ¿no? Y también por ahí unas cuestiones de, ¿cómo se llama? Conciertos didácticos. Ok, Me parece que eso es muy necesario. O sea, sí, si el público no va a las salas, los grupos tienen que ir a las escuelas, ¿no? A buscar ese público, a sí, enseñarles.
y pues de ahí va más o menos mis proyectitos. Ay, qué maravilla. Y igual, como te dije hace rato, bueno, aquí se quedan aquí las redes de Jenny también, porque me parece muy importante, te lo comentaba yo y se lo comento a quienes nos estén escuchando en grabación o en vivo, como anden por ahí ustedes, tienen que conocer a estos grandes maestros, la gran labor que están haciendo, y si este pequeño espacio puede ayudar a que ustedes tengan más todavía para poder darse a conocer, bienvenidos, que a mí Muchas gracias. me alimentan como no tienen una idea. Muchas gracias, Carla. Pues a mí me da mucho gusto, te agradezco la invitación. He visto a mis compañeros que han pasado por aquí. Todos son grandiosos, a cada uno hay algo que aprenderle, me queda muy claro. Han hecho de sus carreras, han hecho cosas grandes, han impulsado a sus estudiantes, es un placer escucharlos tocar, ¿verdad? A mí eso me alimenta mucho, escucharlos, verlos, y te digo que soy muy observadora y veo cómo han sido sus trayectorias de cada uno, y veo lo que ha dejado la música Sí, en ellos, porque ahí va implícito, ¿no? sí, Y entonces dices, bueno, pues ahí van las cosas grandes que claro. hacen las artes, ¿no? Ujú. Fíjate que una vez mi hermano me dijo, él es doctor pero en matemáticas, y me dice, es que tú tienes mucha suerte, tus alumnos siempre son bien lindos, bien especiales. Y le dije, es que no son los alumnos, es la música. No cualquiera te llega a una clase de piano, a una clase de música. Claro. Entonces es algo muy especial. La verdad que sí, mira, tenemos tan fácil una constitución tan grande que tiene un artículo tercero que dice las artes y la música, y especialmente la música. Y yo me quedo con ese renglón, ¿eh? Me lo apropio porque, pues, a donde ya está, escrito dentro de una constitución política, dices, bueno, no es por escribir, ¿verdad? O por Claro. ponerlo. Tiene su parte, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, Jenny, qué maravilla. Me da mucho gusto, de verdad, volver a verte. Me dio mucho Gracias. gusto tenerte aquí nuevamente, porque hace ratito nos habíamos ya echado una platicadita. Espero que no sea la primera vez. En verdad, ojalá también podamos vernos de manera presencial. Eso también Claro, sería maravilloso. Y bueno, me sorprende y me gusta también ver en tu caso eh, tantas cosas que hay en común y que como te dije también, a lo mejor por la locura de la juventud, nunca se detuvo a uno a ver al de al lado realmente, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué está haciendo? A lo mejor tenían las mismas metas que yo, los mismos proyectos probablemente, y no volteamos, pero nunca es tarde. Entonces, para mí resulta sumamente gratificante conocer más a fondo a gente como tú. En verdad, te agradezco muchísimo. No sé si ujú. quieras decir algo más. No, pues muy agradecida, Carla, de tu invitación, de volverte a ver. O sea, a mí me llena de gusto ver a mis compañeros, a mis colegas de la época, ¿verdad? Y últimamente que parece como que me los he estado encontrando muy seguido, y pues recordar, como dicen, recordar es volver a vivir, Sí, y agradezco a la música, lo que soy, ¿sí? Lo que me ha llevado a recorrer por medio de la flauta, lo que he conocido y vivido por medio de la música. Entonces, esa parte, yo creo que si me hubiera yo dedicado a la docencia desde un principio, a lo mejor no las hubiera yo tenido a la mano, ¿no? Entonces, no, la música es increíble. Vivir la música es otro mundo. genial. Jenny, gracias por compartir, en verdad, gracias por compartir con nosotros y yo estoy segura que esta conversación además va a ser de inspiración para muchos jóvenes porque curiosamente nos ve mucho, mucho joven, no nada más gente del gremio,
Entonces eso me parece muy importante y yo creo que vas a inspirar a muchos a seguir construyendo sobre todo este tipo de caminos con sentido y con arte. Y bueno, y a todos Gracias. los que nos escuchan, no se les olvide darle like, suscríbanse por favor, que me ayudarían muchísimo con eso, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchas gracias, Jenny, nos vemos pronto. Gracias, buenas noches a todos. Este sábado 27 de septiembre a las 4 de la tarde, acompáñanos en un nuevo episodio con uno de los pianistas más brillantes de su generación, Elías Manso. Ganador de concursos internacionales como el Chopin Texas 2025 y el London Classical Music Competition, Elías ha conquistado escenarios en México, Estados Unidos, Turquía y más, dejando huella con su técnica impecable, sensibilidad musical y una madurez interpretativa que sorprende. Hablaremos de su trayectoria, su formación con grandes maestros del piano, su proceso creativo y los desafíos de convertirse en una figura clave de la música clásica en México y el mundo. Desde sus inicios en Zacatecas hasta sus más recientes grabaciones y proyectos, Elías nos comparte su historia, sus pasiones y su visión del arte. No te lo pierdas, en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.